Pues sí, como estáis viendo en el título, he comprado el único producto de Apple que no había comprado o que no había tenido hasta el momento. Pero tengo que ir a cogerlo ahora a Barcelona. Paseo de Gracia. ¡Qué velocidad! Creo que es la primera vez que he estado en Pozuelo y no he ido a Nepo, pero es que no me ha dado tiempo, ha sido imposible. Y como no podía ser de otra manera, voy ahora camino de mi cafetería de confianza, que es Ambu Coffee. Y ojo, porque no solo voy por el café. Y es que allí he quedado con un creador de contenido que llevo mucho tiempo queriendo hacer un podcast con él, porque creo que de todos los invitados que han venido al podcast, nunca ha venido nadie de su perfil. Se trata de Alex Pastrana, Alex con S, no con X. Alex Pastrana. Tiene canal de YouTube, aunque hace 9 meses que no sube nada, pero ahora mismo está mucho más centrado en hacer contenido en Instagram. ¿Y por qué digo que es un creador de contenido con un perfil que nunca te da el podcast? Pues porque no habla de tecnología, habla de hábitos, habla de superación, y es algo de lo que creo que va a estar muy bien charlar en el podcast. No sé si ya estará subido cuando suba este vídeo, porque ahora mismo no tengo en la mente la planificación, pero creo que va a ser un episodio muy interesante. Y una de las cosas más heavy de todas es que ayer, cuando vine a Ambu, resulta que Alex es amigo de Chema. Y yo... No hemos grabado el podcast todavía, pero va a salir. Solamente llevamos aquí, ¿cuánto? ¿1 hora, media hora hablando, Alex? Una... 40 minutillos llevaremos. Y es, o sea, juntarse con gente, con estas ganas, con esta pasión, con esta ilusión, con esta motivación es espectacular, espectacular. O sea que, escuchar el podcast, aquí os dejo a Alex. Claro que sí, escuchadlo. No sé cómo va a quedar realmente, porque nunca he hecho uno, pero desde luego que voy a poner lo máximo de mí, y yo creo que tú también, o sea que sí. va a salir bien. Y por supuesto, tenéis en descripción sus redes sociales para que le echéis un ojo. Os va a flipar como me flipó a mí cuando lo vi por primera vez, o sea que vamos a darle al podcast. Día siguiente, familia. No sabéis lo gratificante que fue el podcast con Alex. Espectacular, Ya, bueno, no sé si esto sí. Cuando esté esto fuera, ya estará el podcast subido, así que lo tenéis en la descripción. Pero fue un rato de charla súper espectacular. Cuando conectas, lo que digo con Diego, ¿no? Cuando te encuentras con alguien que no conoces de nada, pero que habláis el mismo idioma y os entendéis perfectamente porque vivís o tenéis las mismas sensaciones, es increíble. Así que bueno, lo decía, día siguiente, estoy esperando a Nikias y vamos a tomar un café y vamos a grabar un vídeo que seguro que os va a gustar un montón. Y bueno, que cogí el tren, me vine a Barcelona, el tren rápido de Barcelona ya no había disponible, me tuve que esperar 1 hora, luego el tren lento tarda 1 hora y media, total, que no grabé nada más. Además hoy tenemos plan chulo, así que... ¡Fanboy! Familia, el vídeo no nos va a dar tiempo a grabarlo, pero lo grabamos mañana. Mira, os enseño que es mi iPhone. Ya lo tenéis. Ya está, muy simple. Lo grabamos mañana, ¿no? Dime las cosas claras, por favor, No, es que también me está haciendo bien lío. ¿Cuándo grabamos el vídeo? El lunes. ¿Lunes? ¿Por la tarde? Sí. Venga. Hace un día espectacular en Girona, pero espectacular. Pues sí, como estáis viendo en el título, he comprado el único producto de Apple que no había comprado o que no había tenido hasta el momento. Pero tengo que ir a cogerlo ahora a Barcelona. Paseo de Gracia. No lo he dicho antes porque ha sido completamente improvisado. O sea, ayer cuando empecé el vlog no sabía que iba a comprarlo, pero he dicho, ¿por qué no? Así que nada, vámonos a Barcelona, que hay que coger un nuevo gadget. Drake y Bad Bunny. La noche está empezando. Que pase lo que tenga que pasar. Si tú me lo Lo que tenga que pasar. Puedo coger yo los mandos del vlog. Tiene narices que esté haciendo yo de guía a Nikias en Barcelona, Que no sé dónde hemos quedado. Tela. ¡Ol! No todos, chicos, no todos. ¿Cómo estás? Hola. Yo tengo una pregunta para Albert y es, ¿te paga Uniqlo?
Tengo código. No, te paga no. Mejor dicho. ¿Te manda la ropa Uniqlo? No, soy accionista. Ah. Estoy a punto. Cuando compras 10 camisetas te dan una acción. Ah, pues yo ya llevo 4 o 5, Mi primera vez en Honest Green. Y nada lindo. Un día fue solamente italiano y me mataba el Valoración del Honest Green, muy bueno. El piripiri me ha gustado mucho. Pero te digo una cosa, el bonito también está muy bueno en el Naked. ¿No has ido el Naked? ¿No habéis ido el Naked? Así que yo... A mí no me gustó. A mí no me gustó. Pues si yo soy accionista del Naked. A mí tampoco me gusta. Anda Como ya. sobrevalorado. ¿Qué dice? Sí. ¿Por? Y hoy en el... Iba a decir el Mac de Javi, no. Hoy en Javi Zaldívar, house tour de la casa de que está todo Judith sucio, y Albert. Javi, no. Esto es la realidad. Ay, Albert. Esto es la realidad. Voy a entrar en Estudio Judith. No, Tenéis no. vídeo en la descripción. Javier, que tengo sudaderas y todo, que no entré. Tienen el Me vídeo da tuyo en la vergüenza. descripción. Yo voy a entrar solamente para ver, Venga, para mucho. probar el teclado. Vale, pero... ¡Oh! Este suena muy bien, ¿Ves? Bien. Lo decía otro día, que yo creo que llega a un punto, no me dura tanto como antes porque lo utilizo excesivamente más que antes. Yo creo, Me ha gustado mucho cómo lo ha personalizado Judith, así que voy a esperar a que Judith saque su vídeo. Entonces yo, cuando Judith saque su vídeo, seguiré los pasos que ella sigue y luego subiré el mío, ¿vale? Reflexión que yo hice ayer. Fui a entrevistar a Alex Pastrana, hicimos un podcast con Alex Pastrana. Sí. Buscarlo en Instagram. Vale. Y le pregunté horas de uso de pantalla. Sí. Y me dijo 3 horas 40 y tantos minutos, o casi 4. Vale. Me dijo, es mucho. Vale. Y dije yo, hostia, es mucho, yo tengo 8 horas Vale. de pantalla, le miré 8 horas 20 minutos. Yo esto he hecho la reflexión antes también. ¿Y para cuántos ello. tienes tú? Vale, yo tenía 9. Pero te voy a explicar. Tío. Porque yo nunca había tenido con el iPhone 13 la pantalla siempre encendida. Ah. Y entonces dije, esto es bueno, por igual algo. igual Esto tienes es por truco, algo, entonces. claro. Dije, esto es por algo, Javi. Yo no estoy nunca 9 horas. Y el iPhone me marcaba como que sí que estaba 9 Pues entonces horas. no estoy 8 horas. Entonces dije, pues algo pasa ahí. Y me fue quitarme la pantalla 2 horas y media. 2 horas y media. igual, entonces a veces igual. 3, sí, estoy con el Bueno, yo con creo que el sí que utilizo más. Bueno, el caso es el el siguiente. caso. Realmente, o sea, Alex tiene un 13 Pro y no se queja de la batería. No, Tú tienes un 15 Pro y te va la batería me increíble. va muy bien. ¿A ti no te va bien? El Javi tiene el Javi. No, a mí me va Javi bien, tiene quiero decir. el Pro Pero Max. yo cargo todos los días 100%, incluso si hay un día tal que igual es que el problema es que yo lo utilizo excesivamente el teléfono. Entonces yo creo que mi reflexión es esa, Ya. que creo que utilizo mucho el iPhone. Sí, es posible. Ah, ya está, eso era lo Ya que quería está, decir. eso es la reflexión. Ya está. ¿Tienes el micro apagado? ¿Cómo? ¿Tienes el micro apagado? No, está bien el micro. Javi, ¿me acompañas a coger una... Vamos a un Shira que me chivaron dentro de mi grupo de Telegram. Del grupo de la comunidad, del canal. Me chivaron que hay aquí un Shira. Desvelamos esto. Está escondido y solo los elegidos Está pueden ir. escondido dentro de una tienda en Paseo de Gracia y tiene algo muy especial, que es que tiene una terraza. Y vamos a tomar un café ahí. Javi dentro de poco tiene una cita romántica, entonces estamos explorando localizaciones donde sucederá esa cita. Sí, cuando venga con mi chica aquí, pues es un buen sitio para venir. Hay cola para entrar en la tienda de Lego porque están todos los monumentos de Barcelona hechos en Lego. Pero bueno, yo voy a mi tienda. Se viene calentada. No, si la calentada ya está hecha, si ya está pagada, está reservada. Bueno, se viene pick-up. Pick up. Pick-up. ¿Te has dicho qué es? No, primera vez que compro este producto de Apple. Dejadme en comentarios qué pensáis que es, porque igual lo digo o no lo digo en el vídeo. Es de mis productos top 3 favoritos. Que me resulta también un poco chocante que ese sea top 3, pero bueno. Porque yo soy muy fan del entretenimiento. Lo dejo ahí. ¡Hala! Ya menudo spoiler has pegado No, ya. no. No, que va. Por cierto, los colores de la ventana del Apple Store son rojos, azules, amarillos y verdes. ¿Por qué? Por los nuevos iPhone 15. Apple lo ha vuelto a hacer, ¿eh? Apple lo ha vuelto a hacer. Apple es verde, señores. ¿Qué es, Javi? No sé. ¡Oh, Dios mío!
tío, Apple lo ha vuelto a hacer. Baja, que Barcelona a cenar y todo eso. ¡Wow! Me encantan estos vídeos. Bueno, chicos, Bueno, Judith. A ver, Judith, ¿qué se siente al que te reconozcan por la calle por primera vez? ahora me he puesto nerviosa. Ay, qué mona. Bueno, familia, pensabais que iba a despedir el vlog sin contaros qué hay en esta cajita. Seguramente los fieles y las fieles aquí sabréis lo que es, porque os habéis puesto a ver, vale, cuál es el único producto de Apple que nunca he tenido. Bueno, lo he tenido entre comillas, pero no es mío, ni yo he hecho el unboxing ni nada en el canal. Sabréis cuál es, y para los que no, o para los que no habréis caído, aquí está. Apple TV 4K, porque ya sé el único que vende Apple TV, pero el unboxing lo vamos a dejar para mañana. Por cierto, qué guay cuando han reconocido a Judith. O sea, la reacción que hemos tenido nos define a la perfección cómo somos nosotros. Lo hemos celebrado casi más que ella, así espectacular. Momentazo total del día, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Que por cierto, luego hemos ido a Nike, a la tienda de Nike, a la Nike Store, pues como se tendría que decir, no porque Nike, en teoría se tiene que decir Nike, no Nike. Y allí han reconocido a Nikias, y luego he visto en mensajes que ha habido Oriol, creo que ha sido, que también nos ha visto en la Apple Store, pero no se ha animado a saludarnos, así que qué guay, ¿no? Que nos pasen estas cosas, que está muy, muy guay. Como digo, unboxing y motivos por los que lo he comprado lo tendréis en otro vídeo, seguramente sea el siguiente a este, pero ya está. Chao. Qué tentación, ¿no? Hacer... Que en realidad tendré que hacerlo, porque fíjate, un sábado, 11 menos cuarto, lo suyo, unboxing, y lo pongo y empiezo a aprovecharlo, ¿no? Pero esto es lo que tiene a veces YouTube. Me tengo que esperar a mañana para abrirlo, hacer el vídeo, hacer contenido. Tenía ganas ya de tener uno de estos aquí. Tenía ganas.